Muy buenas noches con todos. Antes de comenzar el conversatorio sobre el delito de colusión, me gustaría agradecer mucho a Alerta Informativa por este espacio para poder conversar sobre este delito que hoy en día es un delito muy importante en lo que viene a ser los delitos contra la administración pública, ¿no? Lastimosamente no voy a poder compartir algunas diapositivas porque había encontrado alguna información muy importante relacionada a los delitos contra la administración pública, pero no obstante ello, he conversado con los de Alerta Informativa y me han señalado que van a compartir dichas diapositivas con los suscriptores, ¿no? Para comenzar un poco sobre lo que viene a ser el delito de colusión, tenemos que, yo considero, partir de datos empíricos, ¿no? Es decir, establecer si efectivamente el delito de colusión hoy es un delito que resulta necesario de investigar, ¿no? Y yo creo que en esos temas del COVID, por ejemplo, han resaltado mucho esos temas de los delitos de colusión porque se ha podido observar que básicamente estos actos de corrupción se han dado en el marco de las contrataciones públicas, que es el centro o el quid importante en lo que viene a ser el delito de colusión. Pero no obstante ello, como reiteré o como indiqué al inicio, tenemos que analizar un poco la situación empírica, ¿no? Es ver si efectivamente el delito de colusión afecta o no afecta lo que viene a ser se puede decir, valores sociales hoy imperantes en nuestra sociedad. Y claro que sí, ¿no? Ya, por ejemplo, profesores como José Luis Díaz Ripollés, catedrático de la Universidad de Málaga, indican, ¿no?, que la corrupción genera o erosiona la legitimidad y estabilidad de lo que vienen a ser instituciones básicas en un determinado país. No importa si este país esté basado, por ejemplo, en un sistema económico netamente liberal o se puede decir u otro tipo de sistema económico, ¿no? Pero esta afectación a las instituciones tiene repercusiones y las repercusiones son también muy trascendentales porque generan en la percepción de la ciudadanía que sus instituciones no funcionan bien. Y si una ciudadanía considera que sus instituciones no funcionan bien, bueno, la cosa no va bien, ¿no? La cosa no va bien porque, señores, si la sociedad, ¿no?, sus ciudadanos consideran de que los actos de corrupción son muy imperantes en su país, ¿con qué se puede decir ese sentido de deber de, por ejemplo, pagar los impuestos se va erosionando, ¿no? Yo pago mis impuestos, pero sé que a la larga mis impuestos van a parar en actividades corruptas, ¿no? Por ejemplo, presuntamente se están realizando estas investigaciones en el marco de lo que viene a ser el fenómeno del COVID, donde presuntamente se han comprado kits de lo que viene a ser estos kits de prevención para el posible contagio, ¿no? Mascarillas, guantes, gel y todo ello. Y bueno, se han sobrevalorado, en algunos supuestos se han comprado cosas que no sirven propiamente para prevenir esta transmisión del COVID-19, ¿no? Por ejemplo, profesores también como Mario Cacciagli indican que esta desconfianza hacia el Estado y sus instituciones que van de por medio destruye cualquier percepción de interés colectivo, ¿no? Es decir, este interés porque las cosas vayan bien en un determinado Estado, una determinada sociedad, se diluye, ¿no? Y como vuelvo a reiterar, una sociedad en donde las instituciones son muy endebles, no va bien, no va bien este tipo de sociedad. Además, en nuestro país, por ejemplo, ya el Tribunal Constitucional ha indicado, por ejemplo, ¿no?, por ejemplo, en lo que viene a ser su sentencia 017-2011-PI, ¿no?, este proceso de inconstitucionalidad vinculado también al delito de colusión y de tráfico de influencias, indicó, ¿no?, que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, ¿no? Es decir, atenta contra la sociedad, contra el orden moral, la justicia, y además, y yo considero esto lo resaltante, contra el desarrollo integral de los pueblos, ¿no? Es decir, este desarrollo, por ejemplo, lo que ya Hegel señalaba con el tema del obelisco, de que las sociedades van siendo cada vez más racionales, se va avanzando, se va estabilizando, se pierde, ¿no? Se pierde. Y eso, sin lugar a dudas, es grave. Por ejemplo, yo tengo un libro donde hice análisis empírico sobre lo que viene a ser la corrupción
y después específicamente sobre lo que viene a ser la corrupción en el ámbito de la contratación pública, ¿no? Y se pudo apreciar que en el año 2002, cuando uno le preguntaba al peruano, ¿no? ¿Cuáles eran los problemas principales que tenía nuestro país? En el año 2002, pues, el problema principal era la pobreza y el desempleo. Eran los dos primeros problemas principales que tenía nuestro país. No obstante ello, ya en el año 2017 se vuelve a realizar la misma pregunta de cuáles son los principales problemas que tiene nuestro Perú, por qué el país no avanza y todo ello. Y bueno, la cosa cambia, ¿no? La cosa cambia. Ya no es la pobreza y el desempleo porque se tiene de que hemos tenido un desarrollo sostenible, ¿no? Sino básicamente la delincuencia, es decir, la inseguridad ciudadana y la corrupción, ¿no? Como problemas principales que tiene nuestro país. Y por ende, si nosotros vemos que la delincuencia y la corrupción, es decir, la inseguridad ciudadana y la corrupción, son los principales problemas que tenemos en nuestro país, entonces, señores, es papel ya, por ejemplo, del abogado ocuparse de estos problemas, ¿no? Lastimosamente en nuestro país no tenemos, como siempre digo, criminólogos, porque no hay una carrera de criminología, y el papel del criminólogo, del sociólogo del castigo, de la justicia, lo ocupa el abogado, ¿no? El abogado participa en el desarrollo de políticas penales para prevenir la posible comisión de hechos por ejemplo, vinculados a seguridad ciudadana y a corrupción, ¿no? Ya es un problema que nos ocupa a nosotros, los abogados. Tenemos que generar, o mejor dicho, planteamientos de prevención de la comisión de delitos de corrupción y el tema de la inseguridad ciudadana, y esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la corrupción ya ocupa un papel muy importante hoy en día, ¿no? Además, por ejemplo, cuando se analizan dentro de lo que viene a ser el Estado, qué es lo que impide el desarrollo de nuestro país, ¿no? ¿Por qué nuestro país no crece? Y se puede observar, señores, que básicamente nuestro país no crece porque, señores, la corrupción no lo permite, ¿no? Uno pensaría que, por ejemplo, lo que le impide el desarrollo de nuestro país viene a ser la ineficacia de nuestros funcionarios o autoridades, y no lo es. O, por ejemplo, la escasez de recursos económicos para determinados sectores sociales, y tampoco lo es, ¿no? Es básicamente la corrupción la que imposibilita que nuestro país, se dice por el tema de estadísticas, pueda desarrollarse, ¿no? Esto, por ejemplo, es de transparencia internacional, ¿no? Y, por ejemplo, en el marco de lo que viene a ser Transparencia Internacional, que es una de las instituciones a nivel mundial que cuenta, o se puede decir, desarrolla mucho el tema de la corrupción, ¿no? Nuestro país, señores, desde el año 2000 hasta el año 2018, el impacto de la corrupción ha crecido, ¿no? Es decir, ya nosotros somos considerados un país con niveles de corrupción mucho mayor desde el año 2000, ¿no? Es decir, y esto creo que se debe básicamente por todo este fenómeno de Odebrecht, ¿no? Y todo ello que ha generado que nuestro país tenga estos índices de percepción de corrupción, ¿no? Por ejemplo, una data estadística del Latinobarómetro llega a establecer para el año 2015, porque no hay tampoco mucha información en el tema de lo que viene a ser estadísticas vinculadas a la corrupción. Nuestro país, señores, ocupaba el segundo puesto a nivel de lo que viene a ser Latinoamérica. Primero estaba Brasil, y claro, porque ahí estaba todo este fenómeno también de corrupción, pero el segundo puesto estaba Perú, ¿no? Muy por encima, por ejemplo, como países Bolivia, Colombia, México, Chile, ¿no? Y esto no está bien, ¿no? Es decir, en nuestro país la corrupción es un problema. Y nosotros los abogados, como señalé hace un momento, tenemos una obligación, ¿no? Tenemos una obligación de generar mecanismos de prevención y también de represión, porque, por ejemplo, hay estudios a nivel europeo donde también ahora hacen índice, o mejor una incidencia, diré, en lo que viene a ser ya no tanto la prevención, sino también la represión, ¿no? Como ustedes sabrán, en los países europeos las penas tienden a ser un poco menos, se puede decir, graves que las nuestras, ¿no? Y lo que exigen, por ejemplo, estos estudios a nivel europeo es más represión, ¿no? Aumentar las penas y todo ello para que tenga un impacto en lo que vienen a ser los agentes corruptos, ¿no? En nuestro país, las penas ya son elevadas, ¿no? El problema es que efectivamente se apliquen, como más adelante señalaré también en un tema estadístico, ¿no? Pero dentro del marco de lo que vienen a ser este tema de la corrupción, el principal, se puede decir, o donde hay mayor incidencia en el tema de la corrupción, vienen a ser los contratos públicos.
¿no? Es decir, el corrupto pone su mirada hacia lo que vienen a ser contrataciones públicas. Y claro, pues, ¿no? Una contratación pública se juegan mucho dinero, ¿no? La interoceánica, por ejemplo, ¿cuánto dinero costó al país? ¿O cuánto le cuesta todavía, ¿no? Demasiado, millones y millones de dólares, señores, ¿no? Y claro, el corrupto pone se puede decir, su mirada a esos ámbitos, ¿no? Y hoy lo podemos ver en el tema de lo que vienen a ser la compra de ranchos, el tema de los kits de prevención, entre otros ámbitos, ¿no? La compra de canastas para los, se puede decir, más necesitados en este ámbito de lo que viene a ser la cuarentena y todo ello, ¿no? Es decir, el corrupto pone ahí su visión. Y esto no es de ahora, ¿no? Mario Cacciagli, como ya señalé hace un momento, ya señalaba que esto, por ejemplo, pasaba en Italia, ¿no? En Italia los corruptos ponían énfasis en un inicio en lo que viene a ser este tráfico de alcohol y cigarros, y no obstante ello, a futuro desarrolló tanto el tema de la corrupción en el ámbito de la criminalidad organizada que puso su énfasis en las contrataciones públicas. Construcción de colegios, pistas, hospitales, porque ahí, señores, se juega mucho dinero, ¿no? Y eso es un foco que le interesa mucho a los corruptos, ¿no? En el ámbito de lo que vienen a ser propiamente las sanciones penales, como he señalado, por ejemplo, el delito de colusión dentro de los otros delitos, como viene a ser el cohecho, eh, por ejemplo, el delito de tráfico de influencia o hasta el peculado, ¿no? Llegan a tener penas de hasta 12 años. Pero el delito de colusión, en su forma agravada, 15 años, ¿no? Es decir, es un delito que ya el legislador o ya la sociedad misma considera de que tiene que ser o tiene que contar con una represión muy, muy grave, ¿no? 15 años, señores, ¿no? 15 años dentro de todos los actos de corrupción o de los delitos de corrupción, el delito de colusión, 15 años, ¿no? Es decir, ahí podemos ver ya por qué este tema de la corrupción en las contrataciones públicas tiene una gran, se puede decir, preocupación por parte de la sociedad, ¿no? Por parte de la sociedad. A pesar de que los delitos de corrupción, que en su mayoría tienen penas por encima de los 4 años, ¿no? Cohecho, como dije, por ejemplo, el cohecho pasivo tiene de 5 a 8, el cohecho pasivo impropio de 6 a 8, tráfico de influencias de 4 a 6 o hasta 8, peculado llega hasta 12 años, o sea, tienen penas graves. No obstante, nuestro sistema de justicia no le da tanta, se puede decir, o tanto énfasis en lo que viene a ser la persecución de este tipo de delitos. Por ejemplo, en el año 2013, el número de sentencias condenatorias era de aproximadamente 60.000 sentencias condenatorias, ¿no? De esas 60.000 sentencias condenatorias, 1.548 fueron personas sentenciadas por actos de corrupción. 1.548, es decir, solo el 3%, ¿no? Del mapa de sentencias condenatorias. De estas 1.548 personas sentenciadas por corrupción, solo 3.7% obtuvieron sentencias condenatorias con penas privativas de la libertad. Esto quiere decir, solo 188 personas fueron sentenciadas con penas privativas de libertad. Los demás, suspendidas. Y esos señores, a pesar de que los delitos de corrupción, como reitero, tienen penas elevadas, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Tienen penas elevadas. Por ejemplo, hoy día revisé un poco los informes que siempre elabora el INPE, ¿no? Y el INPE te elabora unos informes muy interesantes sobre cómo se desarrolla la población penal por delitos específicos. Y pude revisar que la población penal por delitos específicos no aparecían en su tabla estadística los delitos de corrupción, ¿no? No aparecían los delitos de corrupción. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas la incidencia de los internos, ¿no?, vinculados a delitos de corrupción, sean procesados o condenados, es mínima, ¿no? El primer puesto lo ocupaba el delito de robo con 24.680 personas, seguidos por los delitos de violación sexual de menor de edad, y esto es muy preocupante. Yo siempre señalo en clase de que nos preocupa que en nuestro país el segundo puesto a nivel de lo que vienen a ser internos en los establecimientos penitenciarios sean por delitos de violación sexual de menor de edad, ¿no? Esto es grave porque nos da a entender que en nuestro país existen problemas a nivel de lo que viene a ser una lucha eficaz contra este tipo de comisión de hechos delictivos, ¿no? De hechos colectivos.
Y no aparecen, señores, los delitos de corrupción de manera genérica. ¿Eh? No estoy hablando de delito de colusión de forma específica, sino que delitos de corrupción no aparecen. Aparece tráfico de drogas, aparece homicidio, aparece hasta omisión de asistencia familiar, que tiene en total de internos, tiene 2.780 internos, ¿no? Por lo que viene a ser el delito de omisión a asistencia familiar, ¿no? Pero no aparece la corrupción, es decir, ahí sucede algo, ¿no? Y no es que la incidencia, creo yo, de la comisión de delitos de corrupción sea mínima, sino que el tema es cómo reacciona el sistema, ¿no? Yo me acuerdo que el maestro José Luis Díaz Ripollés, en el desarrollo de lo que vienen a ser las distintas políticas penales que se aplican en un determinado país, es decir, los modelos de política penal, decía, ¿no? Si nosotros estamos en un modelo de política criminal basado en el tema del garantismo, normalmente estos sectores, los delitos de cuello blanco de manera genérica, ¿no? Vinculados a los delitos económicos, eh, se aprovechaban mucho de lo que viene a ser el sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían recursos para, por ejemplo, contar con buenos y excelentes abogados, como se puede apreciar actualmente, ¿no? Eso lo indicaba el maestro José Luis Díaz Ripollés, ¿no? ¿Y qué pasa entonces, no? Tenemos que los delitos de corrupción, las penas son graves, no obstante ello, internos vinculados a delitos de corrupción, sea a nivel de procesados o a nivel de condenados, es mínimo, mínimo, ¿no? Yo me acuerdo que la profesora de la Universidad de Málaga, la doctora Ana María Prieto, siempre hacía se puede decir, una analogía a lo que es el derecho penal del enemigo, ¿no? Donde el sistema tiende a ser muy drástico con determinados sujetos. Y decía, bueno, pero para este tipo de delitos vinculados a delitos de cuello, a los delitos de cuello blanco de corrupción, estamos ante un derecho penal del amigo, decía ella. ¿No? ¿Por qué? Porque es mínima la incidencia o se puede decir los logros que se tienen en la lucha contra este tipo de delitos, ¿no? Existe, decía ella, un trato preferencial por parte de lo que viene a ser el sistema contra este tipo de delitos de corrupción, ¿no? Dicho ello, entonces, habiendo, se puede decir, legitimado que el delito de corrupción o los delitos de corrupción son delitos que necesitan por parte de nosotros, los que estamos vinculados al tema penal, ¿no? O al tema, se puede decir, del derecho, respuestas, ¿no? La sociedad lo pide actualmente. La sociedad pide y nosotros tenemos que dar respuestas, ¿no? Yo me centré mucho en lo que viene a ser el delito de colusión porque, a diferencia de otros delitos, señores, vinculados también a corrupción, como es el cohecho, o puede ser el peculado, o el tráfico de influencia, o cualquier otro delito, el delito de colusión tiene una connotación especial, ¿no? Para su configuración se requieren necesariamente de dos sujetos, pero no son cualquier sujeto, ¿no? Es de un funcionario vinculado a una contratación pública, ¿ya? Donde, como he señalado, el tema de la contratación pública tiene una incidencia muy elevada en lo que viene a ser los intereses sociales, ¿no? Y por otro lado tenemos normalmente al empresario, ¿no? Al empresario. Los delitos de colusión se caracterizan porque tienen como contrapartida del sujeto activo vinculado al tipo penal del 384 a un empresario, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de los casos de Odebrecht, colusión. Si hablamos en el marco de lo que viene a ser el COVID, también estamos hablando de empresas, ¿no? Algunos dicen empresas fantasmas o algunos dicen empresas vinculadas se puede decir, a personal de una determinada institución, es decir, existe un vínculo, puede ser amistad o lo que sea, y en base a ese vínculo, la amistad, se ha realizado un contrato que resulta totalmente desventajoso para el Estado, sea por la calidad del producto, sea por el elevado precio, ¿no? Pero es esto, ¿no? Es uno de los, es el único delito, considero yo, que pone énfasis al papel del empresario, ¿no? En negociación incompatible se centra básicamente en el funcionario, pero en el delito de colusión no. En el delito de colusión necesariamente tenemos que hablar del empresario, ¿no? Es más, por ejemplo, la ley 3424 y sus modificaciones, ¿no? eh, establecen que la persona jurídica puede responder, ¿no? Se dice administrativamente o como ya gran sector de la doctrina considera penalmente a la persona jurídica por los casos de colusión, ¿no? Es decir, se dan
estos ámbitos donde el delito de colusión, señores, resulta importante en lo que viene a ser un estudio muy, se puede decir, detallado y serio, ¿no? Dicho ello, como señalé, el artículo 384 regula el delito de colusión, ¿no? Y establece que el delito de colusión tiene una pena de 3 a 6 años y la misma se establece en base a una concertación, pero si de esa concertación existe una defraudación patrimonial, la pena aumenta y es de no menor de 6 ni mayor de 15 años, ¿no? El tipo objetivo, ¿no? Cuando hablamos del tipo objetivo, tenemos que hacer referencia a los sujetos activos. Y el sujeto activo en el delito de colusión es el funcionario público, ¿no? El funcionario o servidor público. Pero no cualquiera, ¿no? Sino un funcionario que tiene competencia en un determinado espacio, una determinada fase del desarrollo del contrato administrativo, ¿no? Puede ser a nivel de las bases, a nivel de la elección, por ejemplo, de la empresa que va a realizar el servicio para el Estado, o puede ser hasta en el ámbito de la ejecución. Y en algunos supuestos llega, por ejemplo, en este ámbito de la ejecución, al tema arbitral, ¿no? Al tema arbitral. Y esto, por ejemplo, ya lo ha resaltado nuestra Corte Suprema, ¿no? No es que se requiera nada más la calidad de funcionario, sino que tiene que ser un funcionario vinculado específicamente a un espacio del desarrollo del proceso de contratación, ¿no? Por ejemplo, en esta Ejecutoria Suprema 3538 del año 96 de Lambayeque, ¿no? Lo establece ahí. Sujeto pasivo, ahí por todos es el Estado y específicamente la entidad o el organismo del Estado en que se circunscribe el contrato administrativo. Dentro del delito de colusión también se hace referencia a un elemento que resulta muy interesante, ¿no? Se habla del que participa de forma directa o indirecta en esta concertación o este pacto, ¿no? La doctrina mayoritaria en nuestro país considera que cuando se hace referencia al elemento directa o indirectamente, se hace énfasis en lo que viene a ser si el sujeto participa directamente en este acto de concertación o lo realiza a través de un tercero, ¿no? Es decir, tratan de ponerle énfasis a que el delito de colusión tiene que ser un delito vinculado a lo que viene a ser el delito de propia mano, que más adelante lo desarrollaré y que yo considero no es del todo correcto, ¿no? Y además que este elemento de directo o indirectamente habla de la participación de un tercero en el desarrollo de la comisión del hecho delictivo, ¿no? Pero esto no es del todo correcto, ¿no? Por ejemplo, esto en la doctrina española ha sido desarrollado a través de, o comprendido a través de que este directo o indirectamente hace referencia a lo que viene a ser que sujetos que no están vinculados de manera directa a la institución pública participan en el desarrollo de un proceso de contratación. ¿A través de qué? Por ejemplo, a través de informes o a través de consultas, ¿no? Por un ejemplo vinculado a lo que vienen a ser los delitos urbanísticos que se dan allá en España, ¿no? Para que un determinado lugar pueda ser factible de explotación por parte de estas empresas de construcción, se tenían que emitir informes por parte de lo que viene a ser la institución pública que se entiende un municipio, ¿no? Lo que hacía el municipio era solicitar informes, es decir, a través de determinados, entre comillas, peritos o expertos, de si un determinado espacio territorial era pasible de poder ser o de poder construir determinados departamentos, por ejemplo, ¿no? Y ellos mandaban informes donde previamente ya se habían coludido, concertado con los empresarios para que, a pesar de que este terreno no era pasible de construcción, por ejemplo, de departamentos u otras cosas, sacaban los informes positivos, ¿no? Y decían, estos sujetos que no participan directamente en lo que viene a ser un proceso de contratación pública, por ejemplo, ¿ya? Pueden ser sujetos activos del delito de colusión a pesar de que no forman parte de la institución pública, y decían sí, ¿no? Si bien su informe no es, se puede decir, vinculante para la toma de decisión, sí impacta en lo que viene a ser la toma de una decisión, ¿no? Existe un impacto, ¿no? Y esto, por ejemplo, se puede ver en nuestro país cuando
los comités de selección, ¿no? Solicitan informes o realizan consultas porque dicen yo no soy el experto en la materia y necesito necesariamente alguien que me informe o me desarrolle una consulta sobre un determinado, se puede decir, específica establecida en las bases y vincular a estos sujetos como parte de sujetos activos del delito de corrupción. No es que, como vuelvo a reiterar, el elemento directo o indirectamente haga hincapié en lo que viene a ser si el sujeto activo, es decir, el funcionario, se vale de un tercero o no, ¿no? Porque para llegar a decir de que este elemento directo o indirectamente es utilizado para que un sujeto se valga de otro, no resulta, yo considero necesario establecerlo de forma directa en el tipo penal, ¿no? Para ello podemos ir a la parte general y salvamos, ¿no? Porque la parte general nos establece que se pueden desarrollar los delitos a través de cómplices o instigadores, ¿no? No lo considero así correcto, ¿no? El delito de colusión, además, es un delito de encuentro, ¿no? Y aquí en el delito de encuentro, el empresario o el tercero interesado juega un papel importante. Aunque un sector de la doctrina, por ejemplo, españoles y peruanos, consideran de que el papel del tercero interesado es inocuo, no sirve, es vacío, ¿no? Por ejemplo, profesores como Córdoba Roda señalaban que ocupaban un papel secundario y que estas personas, este tercero interesado, que como vuelvo a reiterar es el empresario, normalmente no debía ser sancionado, ¿no? No debería ser sancionado. Pero yo considero de que quitarle la importancia que verdaderamente tiene este tercero interesado es no comprender el sentido se puede decir, del elemento primordial del delito de colusión, que es concertarse, ¿no? El funcionario no se va a concertar solo, el funcionario requiere de un tercero, ¿no? Y en dicho acuerdo de dos o más, este acuerdo es donde ya se entiende propiamente la configuración del delito de colusión, ¿no? Por ende, el delito de colusión, este sentido del tercero interesado y del funcionario público, ¿no? Esta concertación forman una unidad de sentido jurídico penal, considero yo. Y tiene que responder. Yo considero que el tercero interesado tiene que responder, ¿no? No puede ser eximido de alguna sanción penal, ¿no? Por ejemplo, en la legislación española, el tercero interesado responde directamente, ¿no? En nuestro país, la jurisprudencia ha optado porque, y en esto en el marco de lo que viene a ser el principio de legalidad, el tercero interesado responda, pero como cómplice, ¿no? Es la única forma de poder eh, llenar estos vacíos que generan la configuración actual del delito de colusión, porque existen vacíos, ¿no? Si nosotros no realizamos una modificación al delito de colusión donde el tercero interesado, como he reiterado varias veces, este empresario también resulta autor de este delito, genera vacíos, ¿no? Genera vacíos de impunidad. Por ejemplo, ¿no? Si el empresario, por ejemplo, instiga a otro empresario, ¿no? A que cometan actos de corrupción a través de concertaciones ilícitas, este instigador del empresario para que se concierte con el funcionario público resultaría impune. ¿Por qué? Porque él resulta siendo instigador de un cómplice que a la larga nuestra jurisprudencia y hasta nuestra doctrina no lo concibe como sujeto, se puede decir, pasible de una sanción penal en este delito de colusión, ¿no? Pero el sentido, se puede decir, de la infracción que realiza el funcionario y el tercero interesado son lo mismo, no, ¿no? El funcionario aportará en lo que viene a ser la configuración del hecho delictivo a través de la infracción de un deber especial, ¿no? Porque él tiene una competencia de fomento en lo que viene a ser su papel de funcionario con la contratación pública, ¿no? Y ese vínculo especial que existen entre ellos dos. No obstante, el particular no responderá en base a lo que viene a ser, si es que resultara autor, ¿no? En base a lo que viene a ser un deber especial, sino un deber genérico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aportar a través del incumplimiento de entrega de documentos o no cumplir con los requisitos establecidos en las bases o entregar bienes que no correspondan, ¿no? Que vienen a ser, se puede decir, parte de los acuerdos ilícitos que lleva con el funcionario, ¿no?
Ya nuestro acuerdo plenario 3-2015, vinculado al tráfico de influencias, indica, ¿no?, que en este tipo de delitos contra la administración pública se aplica el principio de accesoriedad, y algún sector de la doctrina utiliza de manera más, se puede decir, clara, el artículo 25 del Código Penal, donde se indica que el cómplice siempre responde en referencia al hecho punible cometido por el autor, ¿no? Analizaremos ahora el tema del bien jurídico penalmente protegido, ¿no? Voy a irme a los dos principales, se puede decir, posiciones que existen en lo que viene a ser el bien jurídico. Ya vamos a tocar algunos otros, que es básicamente el bien jurídico como patrimonio estatal, ¿no? Jurisprudencia y doctrina considera que se protege básicamente en el delito de colusión el bien jurídico patrimonio estatal, ¿no? Pero ¿por qué? Porque hablamos de contrato, y cuando se habla de contrato, de por medio hay patrimonio del Estado, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo con dicha posición, sino que yo estoy más de acuerdo con la posición vinculada a que lo que se protege son expectativas normativas institucionalizadas, vinculadas a lo que viene a ser este ámbito de la contratación pública, ¿no? ¿Por qué? Porque en el delito de colusión no necesariamente debe ser entendido, si es que nosotros consideramos que estamos protegiendo el patrimonio, como un delito de resultado, ¿no? El tipo penal lo que hace es, más que realizar un daño al patrimonio, un adelantamiento de las barreras de punibilidad, ¿no? Un adelantamiento de la barrera de punibilidad, donde basta con la mera concertación para la configuración del tipo penal, ¿no? Estos casos, yo siempre también lo indico, podemos apreciarlos en lo que viene a ser la conducción en estado de ebriedad. Para que el Estado sancione a una persona por conducir en estado de ebriedad, normalmente se requería, ¿no?, hasta antes que ingrese el delito de conducción en estado de ebriedad, que realice una lesión a un tercero, ¿no? Es decir, si la persona conducía y no realizaba una lesión a un tercero, no era constitutivo de la comisión de un hecho delictivo. Pero la sociedad, cansada de esperar de que efectivamente se ocasione la lesión a un tercero para poder sancionar a esta persona que conduce ebrio, realizó un adelantamiento de la barrera de punibilidad, de tal forma que basta con la mera conducción en estado de ebriedad, ¿no?, para que se configure este delito, que atenta ya no tanto con el tema de la lesión a un tercero, es decir, contra la integridad física, sino con lo que viene a ser la tranquilidad pública, ¿no? La tranquilidad pública. Y en el delito de colusión sucede lo mismo, ¿no? No es que se proteja de manera específica el patrimonio del Estado, ¿no?, sino que ya de por medio hay intereses sociales en lo que viene a ser la correcta actuación del funcionario en el marco de una contratación pública, ¿no? Yo quiero que el funcionario y el tercero interesado, en el marco de una contratación pública, que como ya lo señalé a través de las estadísticas, tienen una gran importancia. ¿Por qué? Y esto nos lo da de nuevo el marco de lo que viene a ser estas presuntas comisiones de delitos de corrupción en el COVID-19, ¿no?, en nuestro país. ¿Por qué? Porque se genera un daño indirecto hacia otros intereses, ¿no? Oye, que tú, por ejemplo, compres kit de prevención para lo que viene a ser el COVID-19 y lo realices en el marco de un delito de colusión donde los bienes entregados son totalmente defectuosos, ¿ya?, generan peligros de contaminar, de infectar por ejemplo, efectivos policiales, ¿no? ¿Sí? Esta mala actuación por parte del funcionario y del empresario a la hora de concertarse y defraudar de esta manera al Estado, ¿no?, a la sociedad, ¿ya? Tiene un impacto también indirecto sobre lo que viene a ser la prestación propiamente del servicio, ¿no? Puedes infectar a terceros, por ejemplo, construir, como se ha podido observar, puentes que después se caen, impactan en la sociedad, o, ¿no? O construir hospitales que no cumplen con los parámetros necesarios para su funcionamiento. Y no es que mi delito se centre solamente en haber defraudado patrimonialmente al Estado, sino que hay una expectativa de utilización de un determinado bien o servicio, ¿no? Y por ahí va el sentido de por qué el delito de colusión no debe hacer tanto énfasis en el patrimonio, sino en este pacto entre el funcionario y el tercero interesado, ¿no? Yo considero que lo que se protege en el delito de colusión, como he señalado, es una expectativa básica para el desenvolvimiento de toda la sociedad,
¿no? La expectativa de conducta que se tiene de los intervinientes, tanto del funcionario y particular, en este proceso administrativo de contratación pública, ¿no? De que ambos, porque ojo, ambos, ¿ya? No abusen de esas facultades que les son conferidas por, ¿no? Para concertarse ilícitamente y de esta manera defraudar al Estado, ¿no? Es decir, esa expectativa que se tiene básicamente sobre ambos sujetos, ¿no? Ya no esperar, como he señalado, que efectivamente se ocasione un daño al patrimonio. Y es más, puede haber situaciones en las cuales no necesariamente se ocasione un daño al patrimonio estatal e igualmente se configura el delito de colusión, ¿no? No necesariamente. Por ejemplo, ¿no? Puede ser que efectivamente el funcionario, ¿no? Se concierte con la empresa que brinda el mejor servicio y al menor costo y, por ejemplo, le otorgue la buena pro. ¿Se configura o no el delito de colusión? Claro que se configura el delito de colusión. No en su forma agravada, pero sí en su tipo base. ¿Por qué? Porque lo que se está afectando, ¿no? No es tanto el patrimonio, porque a la larga no se llega a afectar, sino la expectativa que se tiene sobre el adecuado desarrollo de un proceso de contratación. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, ha establecido de que existen principios en el desarrollo de un proceso de contratación. La transparencia, hasta la imparcialidad se menciona, yo lo considero esto no tan correcto, pero hay principios que se vulneran, ¿no? Es decir, y estos principios deben ser interpretados como expectativas que se tienen sobre el adecuado desarrollo por parte del funcionario y el empresario, ¿no? Porque como hoy vuelvo a reiterar, la colusión como elemento central tiene la concertación, y la concertación no es de uno, ¿no? No es que solo el funcionario defraude una expectativa, sino también el empresario, ¿no? También el empresario. Y cuando hablamos de contratación, debemos entender por contratación a toda operación estatal realizada en el mercado vinculada a la adquisición o venta de bienes y o servicios que están en juego en lo que viene a ser este proceso de contratación. Es decir, pero básicamente el elemento es adquisición o venta de bienes o servicios. ¿No? No solo la adquisición, porque he visto, por ejemplo, algún sector de la doctrina que considera de que cuando hablamos de colusión y específicamente de contratación pública, solo es adquisición por parte del Estado. No, también se dan en lo que viene a ser la venta de la venta, por ejemplo, de bienes y o servicios por parte del Estado. ¿No? Nuestra anterior regulación, por ejemplo, hablaba de las subastas. Es decir, cuando el Estado vendía algunos determinados bienes. ¿No? O de alquileres, ¿no? Por ejemplo, el clásico ejemplo del tema de alquileres es estos alquileres de los aviones Fokker pertenecientes a las Fuerzas Armadas, ¿no? Donde el Estado alquilaba este tipo de aviones a un precio muy por debajo del establecido en el mercado y de esta manera se defraudaba estas expectativas que se tienen sobre la adecuada actuación del funcionario y del empresario en el marco de una contratación pública, ¿no? Eh, Dentro de la contratación pública también existe un caso muy interesante que viene a ser la contratación ficticia, ¿no? Por ejemplo, la casación 430-2015 de Lima desarrolló este tema de la contratación ficticia que se entiende o está vinculado a los supuestos en donde el Estado eh, adquiere un bien, ¿no? O un servicio que no se realiza. Y a pesar de que no se realiza o no se entrega el bien, el Estado realiza el pago por dicho bien o servicio que nunca se realizó o nunca se obtuvo, ¿no? Como bien. Este caso de la canción 430-2015 estaba vinculado, por ejemplo, al supuesto de la Municipalidad de Jesús María, donde se le pagó a una determinada empresa por el mantenimiento de veredas y de parques que nunca lo realizó porque quienes realizaron fueron los mismos funcionarios o servidores de la Municipalidad de Jesús María, ¿no? Y a pesar de eso, se le pagó a la empresa, ¿no? La Corte Suprema consideró que en esos supuestos nos encontramos en un delito de peculado y no de colusión. Y, por ejemplo, hay otro caso en el Callao, donde se estaba comenzando a desarrollar todo este procedimiento que tiene la contratación pública se puede decir, en la construcción de una losa deportiva, ¿no? Para que jueguen los muchachos, se estaba construyendo una losa deportiva y se iba a contratar una empresa para la construcción de la misma. No obstante, la losa deportiva ya estaba construida, ¿no? Ya la losa deportiva estaba construida. Y cuando se estaba comenzando a desarrollar el proceso de contratación pública, por ejemplo,
ya se tenía las bases, ya había presupuesto y todo ello, se descubrió toda esta trama, ¿no? ¿Y cómo resolvió la Corte Superior del Callao? Dijo, bueno, estamos en un contrato ficticio y como el contrato, cuando hablamos de contrato ficticio hablamos de peculado y como un elemento primordial del delito de peculado es la disposición patrimonial, en ese caso todavía no había disposición patrimonial porque todavía no había ni siquiera contrato, ¿no? No había nada, ¿no? Uno dispone cuando ya utiliza o decide qué hacer con el patrimonio del Estado y por ejemplo, se lo entrega a otro, ¿no? Así lo establece nuestra Corte Suprema, no obstante, yo considero que eso no es correcto, ¿no? Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo sacó un informe defensorial número 168 donde establece distintas prácticas colusorias. Entre ellas, por ejemplo, menciona el cobro de servicios u obras sin entregarlo o ejecutarlo en su totalidad, es decir, realizo una obra que lo dejo al 50% o al 70%, o también como práctica colusoria la ejecución de obras ficticias, que es lo que se conoce como contratos ficticios, ¿no? Donde pago por un servicio o un bien que nunca fue entregado o nunca fue realizado, ¿no? Esto a nivel empírico, ¿no? Y, por ejemplo, existe una ejecutoria suprema del año 2001, la 1559-2001 de Apurímac, donde se configura el delito de colusión en base a ese supuesto. Dice, en su condición de alcalde, dice, haber adquirido bienes sin la respectiva cotización y sin que exista el cuadro comparativo para lo que estos casos exige, con el agregado de que los mismos se encontraban sobrevalorados y en algunos casos inoperativos, es decir, se adquiere bienes inoperativos, ¿no? Que podríamos decir tiene un símil con la compra o el pago de un servicio que no se realiza, ¿no? Adquiere un bien que no sirve, ¿no? Y bueno, si ya tenemos el énfasis de que podemos adquirir bienes que no sirven o podemos adquirir bienes que no son entregados y se configura un delito de colusión según nuestra Corte Suprema, en este caso en específico, con mayor razón en los dos supuestos antes mencionados, ¿no? Eh, y básicamente, ¿por qué, señores? ¿No? Porque en el delito de colusión ha sido configurado de tal manera que el legislador ha puesto énfasis en lo que viene a ser el papel del funcionario y el papel del tercero interesado en un contrato público, ¿no? En un contrato público, ¿no? Además, en el contrato público, señores, ¿ya? eh, ninguno de los funcionarios, considero yo, ¿ya? Tiene esta característica que se requiere para el delito de peculado. ¿Cuál es la disposición, ¿no? De caudales o efectos? Y esta disposición, señores, se debe entender como la capacidad de excluir a terceros, ¿no? En la toma de decisiones de determinados caudales o efectos o lo que vienen a ser bienes, ¿no? No se puede, ¿no? Y si ustedes ven el comité especial o el comité de selección, no es quien dispone propiamente del patrimonio del Estado, ¿no? Sino que se tienen que realizar distintas fases, porque el comité de selección otorga la buena pro, y si esta empresa, por ejemplo, no cumple con realizar el servicio como debe ser, el área usuaria no va a dar la conformidad de servicio, y por ende propiamente no existe una disposición, ¿no? Y no es, por ejemplo, que tampoco el área usuaria pueda disponer de patrimonio porque no son ellos los que pagan, sino que tienen que pasar, por ejemplo, al área de tesorería y todo ello. Y el área de tesorería tampoco es que pague directamente y ellos dispongan, porque van a requerir previamente de que el área usuaria dé la conformidad del servicio, ¿no? Es decir, no existe propiamente en el delito de colusión esta administración de fondos o de caudales que se requieren para el caso de peculado, ¿no? No es como los supuestos clásicos de yo tengo una caja chica y con la caja chica yo administro y tomo decisiones que no van a depender de nadie. En el caso de colusión sí, ¿no? Estas fases de lo que viene a ser el proceso de contratación pública son, se puede decir, hasta en un sentido dependientes, ¿no? Oye, para seguir con el tema de lo que viene a ser el otorgamiento de la buena pro, previamente tengo que tener las bases, ¿no? Después del otorgamiento de la buena pro, tengo que firmar el contrato, pero no lo firman, como se sabe, necesariamente los funcionarios que han participado con anterioridad, ¿no? Es ese sentido, ¿no? Cuando hablamos de colusión, hablamos de contrato público, y el legislador ha querido, en los supuestos de colusión, poner un mayor, se puede decir, énfasis y diferenciarlo de los otros delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Y por eso yo considero que cuando hablamos en los supuestos de contratación ficticia,
del delito de colusión, ¿no? Porque el delito de colusión engloba todo el sentido del injusto penal en los supuestos que ya he señalado, ¿no? Para avanzar y poder ya culminar, porque veo que se ha ganado el tiempo, la concertación, por ejemplo, requiere de algunos elementos. El acuerdo sea subrepticio, es decir, una direccionalidad en el proceso, que haya un consentimiento por parte del funcionario y el particular, porque sin ese consentimiento propiamente no hay colusión, ¿no? No se puede coludir uno solo, ¿no? Que sea idóneo, ¿no? Este tema de la idoneidad me interesa mucho porque está vinculado también con la connotación del delito de peligro abstracto, ¿no? Un delito de peligro abstracto idóneo, ¿no? Que sea idóneo este acuerdo para generar un riesgo al bien jurídico, es decir, a la expectativa que se tiene sobre la adecuada actuación del funcionario y del empresario en el desarrollo de un contrato público. Pero, por ejemplo, no se requieren de los elementos clandestinidad, ¿no? No es necesario que en todos los supuestos de colusión, que normalmente se da, ¿ya? Este elemento clandestinidad esté presente, ¿no? Porque puede haber supuestos en los cuales los actos de corrupción sean de conocimiento público y, por ende, igualmente se configura el delito de colusión. No se requiere tampoco, aunque algún sector de nuestra doctrina nacional increíblemente considera del engaño, ¿no? O, como otros lo conocen, del fraude, ¿no? No lo dice nuestro tipo penal, lo dice el tipo penal español, ¿no? Que lo lleva básicamente a otros supuestos, ¿ya? Y yo considero que no hay una relación de engañador-engañado en lo que viene a ser funcionario y el Estado, ¿no? El funcionario ya tiene, se puede decir, una posición especial en lo que viene a ser un espacio del desarrollo del proceso de contratación pública. No se requiere de ese elemento. Como he señalado, estamos ante un delito de peligro abstracto y en el elemento subjetivo yo considero de que, bueno, este elemento de la voluntad que ya hoy está perdiendo cada vez más, se puede decir, espacio tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, no es relevante, ¿no? Ya no es relevante, ¿no? Aquí lo relevante es que el funcionario tenía deberes, porque es una obligación, deberes de conocer ese espacio en el cual él desarrolla sus actividades, ¿no? Hay una sentencia muy interesante de nuestra Corte Suprema, ¿ya? Que habla de este deber de conocer, ¿no? Ya no ni siquiera conocer, ¿no? Se puede decir fenomenológicamente, sino el deber de conocer, ¿no? Cuando yo asumo una posición, es decir, un rol, tengo la obligación de conocer cuáles son mis funciones y cuáles son mis derechos, ¿no? Si yo asumo la posición, por ejemplo, de integrante de un comité de selección, tengo la obligación de conocer cuáles son mis obligaciones y cuáles son mis derechos. Y se puede decir que el primer deber que se tiene es de no realizar actos colusorios. Oye, yo no conocía o yo desconocía que este tema de recibir, por ejemplo, beneficios por parte de los empresarios para poder otorgarles la buena pro es incorrecto. Discúlpeme, no. Ya nuestra Corte Suprema, por ejemplo, en el recurso de apelación 5-2017 de Huánuco, que establece que se debe hacer énfasis en el deber de conocer, ¿no? Sus funciones, ¿no? Esto es muy importante, este deber de conocer como elemento es muy importante. En lo que viene a ser la autoría de participación, ya señalé de que autor va a ser siempre el funcionario servidor público, porque está establecido así en nuestro tipo penal del delito de colusión. Lo ideal sería, de ley referenda, que también responda directamente el empresario o el tercero interesado, porque se generan vacíos de impunidad en la práctica, ¿no? Se generan vacíos de impunidad. Eh, pero a nivel, como he indicado ya jurisprudencial, el tercero interesado responde siempre como cómplice primario, ¿no? Como cómplice primario. ¿Cómo respondería normalmente el jefe de un área, ¿no? Que propiamente no está vinculado a ninguna fase del proceso de contratación, ¿no? Por ejemplo, hay un gran sector de la doctrina que considera de que si, por ejemplo, el cabeza de una institución se colude con lo que viene a ser el representante de la empresa y este cabeza de la institución no tiene ninguna incidencia en lo que viene a ser el proceso de contratación porque no tiene ninguna relación, se puede decir, funcional, jurídica, con el desarrollo del proceso de contratación, ¿cómo responde dicho sujeto? ¿No? Todos consideran de que autor no es. Primero porque no se puede hablar de autoría inmediata en delitos de infracción del deber. Y otro sector de la doctrina, minoritario, entre ellos, por ejemplo, el profesor Fidel Rojas, considera de que sí podrían responder, ¿no?
Y aquí entra un poco a tallar el tema de lo que vienen a ser lo que sucede en el derecho penal económico, ¿no? En el tema esto de delegación de funciones o lo que viene a ser los deberes de vigilancia, ¿no? ¿Cómo estructurarlo, ¿no? ¿Cómo estructurarlo? En inicio, nuestra jurisprudencia ha resuelto esos supuestos como cómplices o instigadores a los cabezas de una determinada institución. No obstante, señores, en la praxis también, normalmente el cabeza, por ejemplo, en lo que vienen a ser contratos de gran envergadura, los firman, ¿no? Firman los contratos. Y normalmente estos contratos no se condicen, por ejemplo, con el informe técnico o a veces con las mismas bases, ¿no? Y ahí ya se puede observar que por ejemplo, alcalde, al participar en la suscripción de un contrato, tiene deberes, ¿no? Tiene deberes de poder, de vigilancia, se puede decir, o deberes propiamente vinculados, más que nada, a sus funciones en el desarrollo de la firma de un contrato. No es que el alcalde firme el contrato y bueno, ya firmo el contrato, ¿no? O como dicen algunos sujetos, ¿no? Oye, pero yo vi la rúbrica de todas las áreas y los vistos buenos, mejor dicho, y con eso yo ya confiere que ellos han hecho sus funciones como debe ser y yo solo firmo, no, no, eso tampoco es incorrecto, ¿no? No, no es que yo actúe en base a no cumplir con mis funciones, porque la función del alcalde al firmar es darle legitimidad a lo que viene a ser ese contrato, ¿no? ¿Cabe la tentativa en el delito de colusión? Yo considero de que sí, ¿no? La doctrina mayoritaria dice que no, pero yo considero de que en algunos supuestos, como por ejemplo cuando se desarrollan tratativas, como en la firma de un contrato, ¿no? Si ya están de acuerdo en lo que vienen a ser las cláusulas de lo que viene a ser todo el acuerdo, ¿no? Estoy, por ejemplo, de acuerdo con 8 de las cláusulas de los 10 que tiene nuestro acuerdo global, no podríamos hablar propiamente del delito de colusión, ¿no? Porque propiamente no hay un acuerdo, ¿no? Un acuerdo global que es el que se requiere en esos supuestos de colusión y por ende podríamos entender que nos encontramos en una tentativa, ¿no? Para la configuración del delito solo se requiere para su consumación de la concertación, ¿no? Si se da posteriormente estos supuestos de afectación patrimonial, ya nos encontramos en la agravante del 384, ¿no? Hay un proyecto de ley que trata también de generar o establecer como agravante, por ejemplo, los supuestos, estos contextos en los cuales nos encontramos, ¿no? O, por ejemplo, si nos encontramos en el marco de los fines asistenciales de estos tipos de contratos, ¿no? Por ejemplo, actualmente estas transferencias que se han hecho a los municipios para que puedan comprar lo que vienen a ser estas canastas, ¿no? Y a pesar de haber hecho esas transferencias y encontrarnos en un contexto bien delicado como vienen a ser las canastas, porque las personas no se pueden alimentar como debe ser, ya que no realizan sus actividades laborales, ¿no? Tenerlo como agravante, ¿no? Es decir, ya no solo la agravante que sea la defraudación patrimonial, sino que sea también realizar acuerdos en el marco de lo que vienen a ser contratos vinculados a fines asistenciales o, por ejemplo, vinculados a lo que está pasando con el COVID, ¿no? Eh, yo considero que es correcto, que sí debería generarse como agravante, como pasa, por ejemplo, en el supuesto de peculado, cuando el contrato, más que el monto patrimonial, el fin asistencial que tiene, ¿no? Como ya indiqué al inicio, no es que se proteja el bien jurídico patrimonio, lo que se protege básicamente son expectativas, ¿no? De la actividad o de las actividades desarrolladas por el funcionario y por el empresario. Y si este contrato además se encuentra vinculado a fines asistenciales y estas concertaciones se realizan en esos contratos vinculados a fines asistenciales, claro que debe haber un agravante, ¿no? Como indiqué, como sucede en el delito de peculado. Eh, Algo que también ha sido muy debatido a nivel de lo que viene a ser la jurisprudencia es en el marco de la determinación judicial de la pena, ¿no? La colusión como delito de participación necesaria cumple con la agravante establecida en el artículo 46 y de nuestro Código Penal, o debe ser entendido que al encontrarnos ante un delito de participación necesaria no se cumple con dicho supuesto, ¿no? La casación 1379 del 2017 ha señalado de que cuando nos encontramos solo con un funcionario y un tercero interesado, un empresario, solo estos dos sujetos,
al encontrarnos en el delito de colusión, en un delito de participación necesaria, no estaríamos ante dicha agravante genérica, ¿no?, del 46 de nuestro Código Penal. No obstante, indica esta casación, y yo considero correcto, que si participan más de dos sujetos, no agentes, o no se puede decir agentes o sujetos del delito, ¿no?, sino más de dos sujetos propiamente dicho, es decir, por ejemplo, dos empresarios, o, o los representantes de la empresa son dos o tres, o por ejemplo los funcionarios son varios, ¿no? Requieren de la complicidad o de la participación de un tercero, que este tercero, por ejemplo, le dé el lugar donde se pueden realizar los acuerdos ilícitos, ¿no? Oye, les presto mi departamento, les presto mi casa para que se puedan reunir, es más, les pago el pasaje de avión para que vengan y se reúnan y todo ello, es decir, participan más de dos eh, agentes propiamente dicho, sí podríamos hablar de esta agravante del 46 punto I de nuestro Código Penal, ¿no? Otro debate muy interesante se da en el marco de las organizaciones criminales, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando hablamos de delito de colusión en el marco de las actividades de una organización delictiva, normalmente el delito de colusión se desarrollan entre los cabezas, tanto de una gran empresa como de un gran sector de la administración pública, ¿no? Por ejemplo, no sé, un alcalde o un ministro, ¿no? O gente o funcionarios que tienen una elevada posición dentro de la administración pública, ¿no? Es decir, ellos se conciertan, ¿no? Y dicen, pero posteriormente, para concretizar esos acuerdos, participan funcionarios que no estuvieron en esta primera concertación, ¿no? ¿Cómo responden ellos, dice? Si no estuvieron en esta primera concertación y todo el acto o todo el proceso o el iter criminis, entre comillas, ¿ya?, se desarrolla en el marco de lo que viene a ser este primer acuerdo. Estaríamos hablando, dicen algunos, de una concertación por adhesión, es decir, estos sujetos que participan posteriormente se adhieren a esta primera concertación. Es decir, el delito de colusión es un delito permanente, ¿no? Yo considero esto incorrecto, ¿no? El delito de colusión en inicio no es permanente, ¿no? Es un delito de mera actividad, basta con la mera concertación para configurar el hecho delictivo, ¿no? Por ende, propiamente habría concertación entre estos dos primeros sujetos. Y doctor, ¿y qué sucede con los demás? Por ejemplo, este alto funcionario lo que hace posterior a la concertación con este empresario es colocar a personal de su confianza para que se direccione de manera adecuada el otorgamiento, por ejemplo, de la buena pro, o en el marco de lo que viene a ser la ejecución de un producto que no es el requerido por parte de la institución, ¿no? ¿Cómo responderían los demás funcionarios? ¿Como cómplices? ¿Podríamos hablar de complicidad cuando ya se desarrolló el acuerdo? Tampoco resulta correcto, ¿no? Yo lo que considero, ¿ya?, lo que considero es que se dan varias colusiones o varios acuerdos que configuran a su vez varias colusiones, ¿no? No es necesario que el empresario, por ejemplo, en este marco de organizaciones criminales, el empresario tenga que comunicarse, por ejemplo, con los peces pequeños, como se dice, ¿no? Él se va con el pez gordo, con el pez grande, ¿no? Y el pez grande ya se encarga de, considero yo, puede ser en un supuesto, de llevar esta, se puede decir, decisión o, ¿no?, del empresario, ¿ya?, a los demás funcionarios, ¿no? Cuando, por ejemplo, el alto funcionario habla con este sujeto que va a ingresar para realizar una determinada actividad, y le dice, oye, direcciona este proceso de contratación para favorecer a Pepe Lucho, empresa Pepe Lucho, ¿ya? Esta se puede decir conversación, ¿no?, o relación entre el funcionario cabecilla y los demás funcionarios, ya son colusiones, ya son acuerdos, ¿no? Ya son acuerdos. Se puede decir, cabecilla de la administración pública, ¿no?, transmite la decisión tomada por el empresario, y se van realizando otras colusiones. No olvidemos que el delito de colusión, señores, está vinculado a un funcionario en el marco de lo que viene a ser su actividad con el contrato público en una determinada fase del proceso de contratación pública, ¿no? Los técnicos, el comité especial, por ejemplo, el área usuaria, ¿no? Cada uno de ellos responde por el ámbito de su competencia. Yo como área usuaria no voy a responder por la decisión que tome
el comité de selección, porque no es mi ámbito de competencia. Yo responderé, por ejemplo, si doy una conformidad de servicio que no corresponde. Por ejemplo, digo, me han entregado, no sé, la pista cumpliendo con las bases o el expediente técnico. Es decir, por ejemplo, 10 cuadras, y cuando realmente me han dado 5 cuadras de construcción, ¿no? Y a pesar de ello yo doy la conformidad de servicio. Yo respondo porque mi ámbito de competencia está vinculado a ver si efectivamente se realizó el servicio como debe ser, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, el comité de selección. El comité de selección no tiene por qué responder si se ha pagado una determinada empresa sin que cumpla, por ejemplo, con lo establecido en las bases, ¿no? El comité de selección se encarga de que esa empresa haya cumplido con todos los requisitos de las bases y que una vez cumplido con todos los requisitos de las bases, otorgarle la buena pro porque fue una empresa que brindó un mejor servicio a nivel de lo que viene a ser costos y también al nivel de lo que viene a ser el producto que se iba a entregar, ¿no? Yo, por ende, no considero correcto eso de que se mencione de que estamos ante una colusión por adición, sino que son distintas colusiones, ¿no? Básicamente ello, ¿no? Básicamente ello. Y reiterar en el ámbito de lo que viene a ser este COVID, de que existen indicios, ¿no? Básicamente en el delito de colusión se trabaja con indicios, ¿no? Es muy difícil y esto lo dice el gran sector de la doctrina, poder contar con un elemento directo de esta concertación, es decir, por ejemplo, una grabación donde el empresario y el funcionario están llegando a un acuerdo, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Uno trabaja, y esto la Corte Suprema lo ha señalado, en base a indicios, ¿no? Por ejemplo, sobre costos, o por ejemplo, la entrega de documentos que no son los establecidos en las bases, ¿no? En base a estos indicios. Y lo que ha sucedido, por ejemplo, en lo que viene a ser este tema de la compra por ejemplo, kit de prevención o el tema de las canastas, o también, por ejemplo, el tema de lo que vienen a ser bienes para los hospitales, entre otros, se va a tener que trabajar con indicios, ¿no? Sobre costos, ¿no? Por ejemplo, ver si efectivamente esta empresa o las empresas se desarrollaban dentro del rubro que se requiere para poder brindar el servicio, ver si efectivamente estos sujetos estaban vinculados, los de la empresa estaban vinculados con funcionarios de la institución donde brinda el servicio, ¿no? O son compadres, o por ejemplo, las mascarillas no cumplen con los estándares necesarios para poder cumplir con el fin de la obtención de esos bienes, ¿no? Entre otros, ¿no? Y como vuelvo a reiterar, ¿no? Resulta preocupante ya no tanto en un nivel patrimonial, sino en un nivel de lo que viene a ser el fin que se busca, ¿no? No es tanto el patrimonio del Estado, sino más que nada en esos supuestos, ya lo que viene a ser la protección y el hecho de salvar, se puede decir, vidas, ¿no? Eso es lo más reprochable y considero de que efectivamente deben realizarse modificaciones al delito de colusión en cuanto al agravante porque, señores, como dije al inicio con las estadísticas, ¿no? El sistema de justicia es muy, se puede decir, tiene un trato muy preferencial contra los delitos de cuello blanco. Contra los delitos de, por ejemplo, robo, hurto, violación, todos ellos, por ejemplo, en la cárcel, ¿no? Pero los delitos de corrupción que tienen penas muy elevadas, ¿no? El sistema no reacciona como debe ser. Y esto tiene varios factores, ¿no? Como por ejemplo escuché por ahí, ¿no? Oye, la fiscalía no tiene el personal que debe tener, ¿no? Por ejemplo, uno ve una audiencia en el marco de lo que viene a ser corrupción y organizaciones criminales y el fiscal está ahí, ¿no? Con otro fiscal que lo apoya como interconsulta y al costado tiene como 50 abogados. Eso humanamente cansa, ¿no? ¿No? Es decir, la lucha contra este tipo de delitos se requiere de mucho, no solo compromiso, sino también, señores, de cuestiones materiales, ¿no? ¿No? De cuestiones materiales, logísticas entre ellas, ¿no? Agradecer nuevamente al alerta informativa por este espacio para poder conversar sobre lo que viene a ser el delito de corrupción y básicamente ello, ¿no? Muy agradecido nuevamente con alerta informativa. Yo voy a estar entregando las diapositivas mañana. Yo supongo que lo van a colgar ahí en
alerta informativa o lo mandarán, o si no, yo igual en la página que tengo en el Facebook, para poder ahí generar una serie de si tienen dudas, ¿no? Poder aclarar esas dudas, ¿no? Creo que existen algunas preguntas, voy a revisar. ¿No? Por ejemplo, la usuaria Lili Limón señala cómo se probaría esta concertación previa, ¿no? Para vencer lo que viene a ser la presunción de inocencia, ¿no? Ya lo indiqué, ¿no? Eh, la Corte Suprema ha establecido, por ejemplo, algunos estándares, ¿no? Como viene a ser el tema del sobrecosto o el tema de lo que viene a ser algunas veces las ampliaciones de las adendas, ¿no? Las ampliaciones de las adendas. A nivel criminológico, siempre se dice que en los grandes proyectos existe mucho énfasis en lo que vienen a ser las actividades de corrupción, ¿no? Esto, por ejemplo, se puso muy visible en lo que viene a ser el tema de las Olimpiadas en Brasil, ¿no? Ahí hubieron muchos actos de corrupción porque estuvo de por medio el tema de lo que viene a ser un gran presupuesto por parte del Estado, ¿no? Otro doctor nos dice, igualmente, ¿no? En el caso de las mascarillas, como ya lo señalé, ¿no? No solamente el tema de la sobrevaloración de las mascarillas, sino también, por ejemplo, el cumplimiento con determinados estándares, ¿no? Uno ha visto, por ejemplo, en los medios de comunicación que no cumplían tampoco con los protocolos de seguridad, ¿no? Y este tipo de bienes no resultan, por ende, idóneos a las finalidades que se buscan, ¿no? Y son así indicios, ¿no? Por ejemplo, también se dice que normalmente en este tipo de contratos, que son contrataciones directas, se genera un gran espacio para la comisión de actos de corrupción. Claro, porque yo lo que hago es directamente escoger a la empresa a la cual me va a brindar el servicio, ¿no? Si bien previamente, por ejemplo, debe existir, y normalmente existen en las administraciones públicas, lo que vienen a ser toda una serie de empresas que están previamente registradas, ¿no? Es decir, oye, para poder adquirir hojas bond, yo ya tengo una lista de empresas que normalmente brinda este servicio porque se marcan en lo que viene a ser el estudio del mercado, ¿no? El estudio del mercado. El tercero, ¿por qué delito responde en el delito de colusión? Nos dice el doctor Leonardo Solís, ¿no? ¿Será coautor o cómplice? Como ya señalé, ¿no? Lastimosamente, porque yo considero que debe ser autor, lastimosamente es cómplice. No obstante que sea cómplice, porque alguno dice, ¿no? Y esto normalmente se puede ver en la legislación alemana y española, en el sentido de que los cómplices siempre van a responder con una pena inferior a lo que viene a ser el autor, ¿no? En nuestro país ha habido casos en los cuales, señores, el cómplice tiene más pena que el autor, ¿no? Y esto es el caso, por ejemplo, del señor Fujimori, ¿no? En el caso de usurpación de funciones, ¿no? Donde él respondió como cómplice con una pena superior a la del autor, porque quien cometió el delito de usurpación de funciones fue un tercero al cual supuesto, ¿no? Al cual él había y puesto no sé si fue chaleco, creo, de fiscal para poder hacer un allanamiento de un determinado domicilio, ¿no? Es decir, existen situaciones en las cuales el cómplice puede responder con mayor pena que el autor, pero son excepcionales. Y además nuestra Corte Suprema también en algunas sentencias ha indicado de que sobre el cómplice existe una menor reprochabilidad, ¿no? Otra pregunta, a ver, ¿de qué manera debe acreditarse la concertación para determinar que corresponde a un delito de colusión y no a la negociación incompatible? Como en el delito de colusión, para la configuración se requiere la participación de dos sujetos, tanto el empresario, tercero interesado y el funcionario público. Normalmente en estos supuestos de acreditación, el tercero interesado tiene un papel relevante. Por ejemplo, entrega documentos que no corresponden, o por ejemplo, dice que tiene una experiencia de 10 años cuando no es la correcta, o entre otros supuestos, ¿no? En cambio, en el delito de negociación incompatible, el tercero interesado no tiene ninguna participación. No tiene ninguna participación. Aquí básicamente el funcionario, por cuestiones, se puede decir, de afinidad con este sujeto favorecido, direcciona un determinado proceso para favorecerlo, ¿no? Sin que se requiera la participación de este, se puede decir, favorecido, ¿no? Que normalmente
uno puede apreciar. Además, el sentido de los bienes jurídicos protegidos son distintos, ¿no? Y todos dicen, o la doctrina minoritaria dice que en el delito de negociación incompatible se protege el bien jurídico de imparcialidad, ¿no? Otra pregunta, a ver, en el caso de una compra directa que tiene carácter inmediato en su ejecución, ¿en qué momento se puede llevar a cabo la concertación si el proveedor está registrado en el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Y aquí básicamente los alcances de lo que viene a ser, se puede decir, el contrato mismo y básicamente en la ejecución misma, ¿no? Es decir, por ejemplo, una forma de poder establecer que estamos en un delito de colusión es si efectivamente el, el empresario me entrega bienes que no son en la totalidad de los cuales yo solicité, ¿no? Es decir, de 100 me entregan 50, por ejemplo, ¿no? O, u otros supuestos, los vinculados o los conocidos ahora, ¿no? Nos entregan unos bienes que no corresponden con los requisitos establecidos en las bases o en el expediente técnico, ¿no? Otro, bueno, una serie de preguntas, pero para no ya dilatar más el tema de lo que viene a ser este conversatorio, básicamente agradecer nuevamente a Alerta Informativa por el espacio de diálogo con ustedes, ¿no? Muchas gracias y espero poder nuevamente encontrarnos con todos ustedes y poder seguir analizando no solo este delito, sino otros delitos que resultan también muy importantes. Muchas gracias.